Muchas gracias, hermano Pastor Ignacio. Bienvenidos una vez más a esta su iglesia, a su casa, Stonebridge en español. Qué bueno que están con nosotros en la mañana de hoy y decidieron salir de la cueva de Acción de Gracia. Y luego de toda la comida, comieron mucho, me imagino, ¿verdad que sí? Y si usted, al igual que yo, estaba en dieta y se encontró que destrozó, no rompió la dieta, destrozó la dieta durante el jueves, viernes, sábado. Hoy es un buen día para arrepentirse. Un buen día para confesar su pecado y arrepentirse. Y ya mañana comenzamos la dieta de nuevo hasta el día 24 de diciembre, ¿no? ¿Qué les parece? Qué bueno que están con nosotros en la mañana de hoy. Le damos la bienvenida. Igualmente le damos la bienvenida a quienes nos ven y nos escuchan a través de los medios sociales, a través de Facebook, a través de cada uno de estos medios y poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Y créame que desde el momento en que he estado preparando esta serie de mensajes, de preparando un lugar, mi corazón se ha llenado de mucho entusiasmo y mucha emoción por lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y en mi corazón sobre esta palabra. Realmente no podía esperar de poder estar con ustedes en esta mañana. Y quiero comenzar con una serie de preguntas ante ustedes. ¿Alguno de ustedes, al igual que yo, se ha encontrado alguna vez detenido en una luz de tráfico, una luz roja, en un pare, en un detente, en un momento, ya sea tarde en la noche o bien temprano en la madrugada, donde no hay tráfico, nada de tráfico, no hay un vehículo, no hay ni una sola persona a la vista y usted tiene que detenerse a que la luz cambie y esa luz no cambia? Parece una eternidad en cambiar. ¿No le ha pasado eso? Y usted está ahí esperando y esperando y esperando a que la luz cambie a verde para poder seguir su camino. ¿No le ha dado a usted el impulso de mirar a todos lados y decir, no veo una patrulla de la policía, yo me voy a lanzar aunque la luz esté roja, porque tengo apuro, tengo que llegar a donde... ¿No le ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado. De hecho, en mi país hay una ley no escrita que dice que después de cierta hora de la noche y en la madrugada, si usted está en una luz roja y no hay nadie, usted se puede lanzar. Se tira, cruza la luz roja, sigue adelante. El problema es que si la policía lo agarra, ya es su problema, ¿no? Pero hay una ley no escrita que lo dice. Hace tiempos atrás, 10 años atrás o más, cuando tenía mi propio negocio, yo me encontraba trabajando, que mi día de trabajo comenzaba a las 3 de la madrugada y salía a esa hora para realizar mis tareas y no fallaba. Hermanos, créanme que no fallaba. Cada mañana, cada madrugada, me encontraba en una luz de tráfico, en una luz roja, donde tenía que detenerme y no había un ser, una alma, no había un vehículo en ningún lugar. Y yo tenía apuro por llegar al sitio. Y mi deseo era salir impulsado para poder realizar mis tareas. Y en una de esas esperas me di cuenta de algo. Y es de las veces que he estado esperando en mi vida. Las veces que he tenido que esperar y esperar y esperar. Créame, mire, le doy un ejemplo. Yo tuve que esperar 9 meses para nacer. ¿Ok? Y según me cuentan, porque yo no me acuerdo, mi mamá me dice que en el mismo momento en que iba a nacer, yo decidí, no fue ella, yo decidí nacer y quedé de pie, con las piernas primero. Por lo tanto, hubo que detener todo el proceso y tuve que esperar para nacer. He tenido que esperar en las citas médicas. He tenido que esperar para recibir las calificaciones de la escuela. He tenido que esperar y esperar. He tenido que esperar a que mis hijas se casaran y que una de mis hijas me diera nietos. Y ahora estoy esperando a que mis nietos crezcan
se casen para tener bisnietos. No pasamos la vida esperando, ¿no es así? Siempre estamos esperando a que algo acontezca. Y en la mañana de hoy quiero compartir algo con ustedes, un pasaje bíblico, un mensaje que trata precisamente de esto, de esa espera, de ese tiempo de espera que nos lleva a la preparación de algo grande que ha de acontecer en nuestras vidas. El pueblo de Israel tuvo mucho tiempo de espera. Pasó por varios tiempos de espera a través de toda la historia de Israel. Pero hay un periodo en específico, un periodo de tiempo en específico que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy. Hubo 400 años de silencio en el pueblo de Israel. 400 años en que no hubo palabra profética en el pueblo de Israel. 400 años en espera por escuchar la palabra de Dios, por escuchar que un profeta se levantase a hablarle al pueblo. 400 años de espera, confiados o no confiados de que Dios iba a cumplir su promesa. Desde el último capítulo del libro de Malaquías hasta comienzos del Nuevo Testamento pasaron 400 años. 400 años de silencio, 400 años de espera. Pero quiero hacer una nota aclaratoria aquí. Y no es que nada sucedió en el pueblo de Israel. Al contrario, sucedieron cosas. El pueblo había regresado de su esclavitud, del imperio medo-persa, de Babilonia, y había reconstruido el templo. Sin embargo, durante todo ese tiempo, muchas cosas sucedieron en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se mezcló con otras naciones desobedeciendo a la palabra de Dios. Los israelitas se casaron con mujeres de otras naciones. Los sacerdotes no cumplieron sus obligaciones o llevaron sus compromisos como debían de hacerlo dentro del pueblo. Hubo revoluciones, hubo revueltas. Dentro de los libros históricos y los que llamamos libros apócrifos están los libros de Macabeos, donde habla de este tiempo. Sucedieron cosas, sin embargo, a lo que me refiero es que no hubo palabra profética de Dios. No se había levantado un profeta durante ese tiempo como lo hemos visto en los profetas del Antiguo Testamento. No estaba realmente sucediendo nada. Estaba como que Dios estaba en silencio. Tal vez muchos de ustedes han pasado por tiempos como ese. Tal vez no son obviamente 400 años, pero hay veces que ese tiempo de espera y de silencio de parte de Dios, en aquello que nosotros confiamos, esperamos, nos hace preguntar si realmente Dios escucha nuestras oraciones. Nos hace preguntar si Dios realmente va a revelar su voluntad en nuestras vidas. Muchos de ustedes han tenido este sentir, ¿verdad que sí? Una larga espera sin contestación. Esperando la contestación de Dios en varias situaciones en su vida. La contestación de Dios al empleo o al trabajo que usted está pidiendo que Dios le dé. La contestación de parte de Dios y usted esperando a que llegue el esposo o la esposa perfecta. Y me detengo aquí, hago una pausa para decirle en confianza, siga esperando. ¿Ok? Porque el esposo o la esposa perfecta, aun cuando usted siga en oración, no va a llegar. Aunque yo la tengo, está aquí conmigo. Amén. 10 puntos me gané. Pero también hay circunstancias en su vida o en nuestras vidas en que estamos esperando los resultados de un examen de laboratorio, esperando a que su hijo o su hija regrese, que regrese a su casa, que regrese a la fe en la que fue educado. Nos pasamos esperando y muchas veces hay silencio.
no hay una contestación. Pasan semanas, meses, años. Y como que Dios no contesta a lo que nosotros estamos pidiendo. Nuestras oraciones, y créanme hermano, porque yo he pasado por esto, se convierten cada vez más ansiosas. Nuestras peticiones, nuestra oración con Dios se convierten en una batalla de cuándo, Dios, tú me vas a contestar. ¿Cuándo me vas a decir lo que tú tienes para mí? ¿Cuándo vas a contestar esta petición que tengo ante ti? Y la realidad, hermano, es que la espera es un trabajo arduo, difícil. La espera desespera. Se nos hace muchas veces difícil. Como dijo bien el pastor Ignacio, en la mañana de hoy, en este día comenzamos una serie de mensajes titulados Preparando un lugar, que trata precisamente de eso. Trata de esa espera y trata de cómo Dios fue preparando los corazones de aquellos que iban a recibir la grata y magnífica noticia de que el Mesías iba a nacer, que el Mesías iba a encarnar. Cómo Dios preparó todo, el ambiente, el lugar y los corazones de aquellos para la llegada de su Hijo amado. Y es mi oración que durante esta serie de mensajes no solamente nos detengamos para mirar hacia atrás y ver la historia del nacimiento de Jesucristo, la historia del pesebre y de cada una de las personas, pero que también nos ayude, hermanos, a esperar y a prepararnos hacia el futuro, a la llegada del Dios, del Mesías Todopoderoso como Rey de Reyes y Señor de Señores. A prepararnos y a esperar en Él, a vivir la vida eterna en Él y con Él, en una tierra nueva, en un cielo nuevo. No es solamente mirar atrás y recordar lo bonito y lo emocionante de ese tiempo, pero es mirar también hacia el frente. ¿Y qué tal si nos vamos entonces a las Escrituras? ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias o subimos nuestras Biblias en sus aparatos electrónicos y nos ubicamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y los versículos del 5 al 25? Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Usted utilice la versión que usted tiene. Es la mejor versión que usted pueda tener. Para mí en estos momentos quiero usar la Nueva Traducción Viviente para la claridad del mensaje y de lo que queremos comunicar. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, los versículos del 5 al 25, y dice de la siguiente manera: cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecían a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth, miren lo que dice Lucas, eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esta semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios
ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres a los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste en lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó Elizabeth. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Quiero tomar una pausa y quiero tomar un tiempo aquí, hermanos, para entrar en el contexto histórico de lo que acabamos de leer. Entender claramente qué es lo que está sucediendo y la importancia de este relato y lo que Lucas nos trae. Quiero de la misma manera poder contaminarlos a ustedes de lo emocionante que es esto, de lo interesante que es cuando comprendemos el contexto bíblico de lo que estamos escuchando de esta narración bíblica, de lo que ha sucedido. Una vez más, hermanos, 400 años sin palabra profética. Una vez más, 400 años en que Dios guardaba silencio. Y en este día, en este preciso día, es un día más en la vida de estos personajes, de Zacarías y Elizabeth, de que no hay palabra profética de Dios. Pero no solamente eso, hay algo más que acontece, y es que Lucas muy claramente en este versículo 5 inmediatamente dice: cuando Herodes era rey en Judea. Nos da un dato histórico, nos presenta algo que se valida históricamente de este hombre llamado Herodes, conocido como Herodes el Grande. Y nos habla de él. Nos dice la historia que este hombre Herodes se convirtió inclusive al judaísmo, y lo podemos decir entre comillas, de manera tal de ganarse el favor o el favoritismo del mismo pueblo judío. Inclusive mantenía la dieta que llevaban el pueblo judío. Sin embargo, este hombre es Herodes. Cometió unos actos terribles, actos de horror durante su gobernación. Aun cuando también trajo economía y trajo progreso a ese tiempo, hubo unos actos terribles que este hombre realizó durante su gobernación. Fue este hombre quien mandó a matar a los niños menores de 2 años.
en una ocasión con el miedo de que le quitaran su reino, con el miedo de que le quitaran su poder. Había, como dije anteriormente, presentado de que era simpatizante o se había unido a la religión judía, pero todo indicaba que la totalidad de su vida como gobernante demostró que no tuvo ninguna religión y sus intereses y ambiciones eran puramente egoístas. Impuso impuestos sobre el pueblo judío para levantar construcciones y templos en favor del imperio romano y para los dioses romanos. De hecho, sus actos eran tan horríficos que un historiador hizo una declaración que nos habla de cuán horrible era este gobernador, Herodes el Grande. Y nos dice este historiador del V siglo que Augusto César, uno de los emperadores de Roma, dijo en una ocasión que Augusto César prefería ser un cerdo, un marrano, un puerco de Herodes el Grande antes de ser su hijo. Esta era la personalidad de este hombre. Y es en medio de lo que está ocurriendo, del gobierno, de esta política, de esta corrupción que se estaba dando en ese tiempo en Judea, que el Señor va a obrar. Es en el tiempo oscuro que está viviendo el pueblo de Israel y específicamente el pueblo de Judea, que el Señor va a dar un anuncio muy especial. Y nos habla de que hay una pareja, un matrimonio que se llaman Zacarías y Elizabeth, que eran devotos al Señor, que continuamente servían al Señor. A los sacerdotes de la descendencia de Aarón se les permitía casarse con mujeres que fueran judías de Israel, de la nación de Israel, solamente con ellas. Y la palabra Lucas nos dice no solamente la descendencia sacerdotal de Zacarías, pero también la descendencia sacerdotal de Elizabeth. Por lo tanto, este matrimonio, hermanos y hermanas, se podía considerar como uno de los matrimonios más elevados dentro de la clase sacerdotal en aquel tiempo. Eran comprometidos, sirviendo al Señor a pesar de los años. Ahora bien, la palabra también nos dice que a Zacarías le tocó servir en ese tiempo. Y usted va a decir, bueno, pues tal vez fue la suerte. No. Déjeme explicarle algo muy importante en cuanto al por qué Lucas hace mención de que a Zacarías le tocó servir en esa semana. El grupo sacerdotal, desde el tiempo de David, estaba dividido en 24 grupos. Y estos grupos, cada sacerdote servía en el templo 2 semanas al año. Se estaban rotando. Y precisamente esa era la semana en que Zacarías le tocaba servir. Es interesante, ¿no? Cómo Dios prepara todo el ambiente y todas las circunstancias y toda la situación para trabajar en las vidas de unas personas. Pero no solamente eso, también nos dice que estos hombres, este matrimonio era un matrimonio fiel al Señor, que se mantenían justos a los ojos de Dios, y la palabra nos dice que eran cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. A pesar de los años, a pesar de la corrupción que estaba ocurriendo dentro de los grupos sacerdotales, inclusive dentro de la corrupción política que se estaba dando en aquel tiempo, este matrimonio se mantuvo fiel a lo que el Señor les había dicho. Gran enseñanza para cada uno de nosotros y para los matrimonios que están aquí en esta mañana. De mantenernos fiel a la palabra de Dios y al servicio de Dios, aun cuando la opresión social, política, económica
nos ataque. Dios ha de favorecer a aquellos que se mantienen fieles a Él. Hay un principio bíblico aquí que a mí me fascina. En la vida de Zacarías y Elizabeth. Un principio bíblico que lo podemos ver a través de todas las escrituras. Y es que cuando Dios interrumpe, cuando Dios invade, cuando Dios irrumpe en la vida de alguien, será con aquellas personas que están ocupadas en ser fiel en el lugar donde Dios los ha ubicado. Repito, cuando Dios irrumpe, cuando Dios interrumpe, cuando Dios invade la vida de alguien o de alguna persona, ha de ser con aquellas personas que están ocupadas en ser fiel en el lugar donde han sido puestos. A veces nosotros nos pasamos buscando dónde debemos de estar, en qué iglesia debemos de estar. Y caminamos y miramos iglesias como si fuera a ir a Walmart o a Kroger o a cualquier supermercado. Y nos miramos pasando por cada uno de los pasillos a saber dónde debo de estar. Cuando Dios te ha traído a esta iglesia y es aquí donde Él quiere que tú seas fiel. Y es aquí donde Él te ha de bendecir, amados hermanos y hermanas. Siendo fiel al Señor. Muchas veces nosotros anhelamos una experiencia dramática como la que vamos a ver que le sucedió a Zacarías en nuestra vida espiritual. Pero la realidad es que Dios se interesa y ve con sumo agrado la vida del hombre y la mujer que procuran, como dije anteriormente, mantenerse firme en su compromiso a lo largo de los días, las semanas, los años y tal vez décadas de oración. Vemos también que había algo que estaba en el corazón de Zacarías y de Elizabeth. Vemos su prestigio, vemos quiénes eran dentro del grupo sacerdotal, pero había algo que les estaba molestando. Había algo que incomodaba la vida de estos dos. Y es que no podían tener hijos. No habían podido tener hijos. Elizabeth no podía concebir hijos. En aquel tiempo era una afrenta para ellos, una afrenta para ellas. Por eso es que ella contesta al final de lo que hemos leído de la manera en que contestó. Sin embargo, yo me imagino que Zacarías y Elizabeth oraron interminablemente por poder tener un hijo. Por poder tener hijos, porque Dios los bendijera. Como hijo, era esperado en aquella cultura de que pudieran tener hijos, de manera tal de que de la descendencia de ellos, de ese primogénito, de sus hijos también pudiera continuar haciendo ser sacerdote. Porque era de esa descendencia, ya venían de la descendencia de Aarón, de la descendencia sacerdotal. El corazón de Zacarías como sacerdote, como siervo de Dios, como hombre de Dios, era: Señor, dame un hijo para que pueda seguir mi linaje, seguir mi carrera sacerdotal. No es muchas veces lo que nosotros como padres también queremos de nuestros hijos. Si soy músico, que nuestros hijos sean músicos. Si soy médico, que nuestros hijos sean médicos. Si soy un abogado, que sea un buen abogado. Si soy ingeniero, igualmente. Me imagino que Zacarías estaba con esa misma actitud, esa misma mentalidad de poder tener hijos, y oró insensablemente. Pero Zacarías ni Elizabeth sospechaban que iban a tener un hijo. Pero que ese hijo no iba a ser un sacerdote, sino que iba a ser un profeta. Y Dios estaba preparando a aquel que iba a preparar el camino de quien iba a llegar. Zacarías nos dice la palabra que le tocó por suerte. Y quiero detenerme aquí. Por favor, no me utilicen este versículo para justificar el que usted vaya ahora a Las Vegas a jugar. O arriba a Oklahoma a jugar a ver si la suerte está con usted. ¿Okay? No me hagan eso. Dentro del contexto histórico,
Se había ya determinado desde el tiempo del rey David, cuando se dividieron los grupos en 24, los sacerdotes en 24 grupos, que en esa semana se iba a echar suerte de quienes iban a realizar qué labor dentro del templo. Y aunque Lucas no nos dice cómo se hizo, por lo general se utilizaba algo como en forma de un dado. Y se tiraba ese dado y determinaba quién iba a hacer. Déjeme decirle esto, hermanos. La mano del hombre puede tirar el dado, pero es la mano de Dios quien decide cómo ese dado va a caer. Amén. Usted podrá decir, esto es lo que yo quiero hacer, pero Dios es el que decide cómo se han de hacer las cosas. Y en ese tiempo, en ese preciso momento, la suerte, yo prefiero decir la voluntad de Dios, cayó en que Zacarías iba a hacer el sacrificio de quemar el incienso. Ahora bien, imagínense en esto. Hermanos, tomen un tiempo en su imaginación y piensen en la emoción que Zacarías debe de tener en ese preciso momento en que su suerte o en que la suerte cayó sobre él. Tantos años de servicio, años trabajando como sacerdote, preparándose como sacerdote, ya en edad avanzada, y de repente en un día tengo la oportunidad de entrar al templo, entrar al lugar santísimo, de quemar el incienso. No solamente eso, de salir y dar la bendición al pueblo de Dios, al pueblo de Israel que está esperando a las afueras del templo. ¿Se imaginan la emoción? Todo, hermanos, todo se resume en ese mismo momento. La vida completa de Zacarías, de todo su tiempo como sacerdote, de todo su tiempo de trabajar y de servir, se resume en ese preciso momento. Es un momento en que Zacarías, yo estoy seguro que estaría, cuando saliera, no solamente daría la bendición a todo el pueblo, sino que estaría hablando días y días y días de lo que aconteció en ese momento. Estaría hablando del templo, de la majestuosidad del templo, del olor fragante del incienso, de todas las maravillas, toda su experiencia la estuviese compartiendo. Al tomarle la suerte. ¿Cuántos de ustedes le ha tocado ganarse algo en una rifa? No me levantan las manos, no estoy diciendo que es pecado. ¿Ok? ¿La han tenido esa oportunidad? Mira, yo la tuve hace poco, hace como un par de semanas atrás. Estuvimos disfrutando de un crucero, mi esposa y yo, y compramos algo en el crucero y nos dijeron, mire, si usted compra algo con esta boleta, usted la deposita aquí y vamos a rifar un reloj. Yo, como nunca me he ganado nada en rifa, yo digo, pues la tiramos ahí. Yo creo que la última vez que yo me gané algo en una rifa fue un cepillo para peinarse el pelo y tenía bien grande en una escritura, es esencial para su cabellera abultada. Okay. Ese fue mi gran premio. Lo tiré allí. Llegó el momento, y son de estas rifas en que usted tiene que estar presente, porque si no está, no se lo gana. Tiene que, van y le tiran otro. Pues estoy allá junto con mi nieta. Y mi nieta me dice, papá, ¿te la vas a ganar tú? Y yo, no, mi vida, no, esto no me hicieron. Esto no. Con tanta gente que hay aquí. Llega el momento luego de una larga espera. No, y hacer todo bien suspenso. Y empiezan a hablar y bueno, ya hagan la rifa porque me tengo que ir, tengo hambre, tengo que tomarme un café, hombre, vamos a. Pues sacan la boleta y usted sabe cómo lo hacen, ustedes lo han visto en la televisión. Y el nombre es Mr. Yo, bueno, por lo menos ya sabemos, vamos a bajar. Ya las mujeres no entran aquí, son hombres, ¿no? Yo, está bien. Y the name is José. Cuando miré al lado, el crucero estaba lleno de hispanos.
Y en nuestra comunidad hispana, el 95.7% de los hispanos, su primer nombre es José. Créame, mi primer nombre es José. Si no lo sabían, mi nombre es José Rafael Gutiérrez Rodríguez. Es José. Yo digo, bueno, ok. Cuando miré, yo dije, aquí a esto está lleno de hispanos y los puertorriqueños están por toda la esquina. Aquí, pues. Pero cuando dicen, luego de una larga espera de 2 segundos, dicen, Gutiérrez, yo me gané el reloj. Mi nieta se emocionó. Dicen que mi esposa sacó un grito porque no lo podía creer. Y llegamos allí y me gané un reloj. Lo estoy vendiendo. No. Pero puedo describirle la emoción que sentí en ese preciso momento y es lo que quiero describirle de cómo se sentía Zacarías. De haber recibido esa emoción. De que todo estaba ahí en ese preciso momento. Y es ahí cuando de repente se aparece un ángel. Ay, créanme, no solamente me gano la rifa, pero ahora me aparece un ángel. ¿Y qué sucede? No es que es un ángel, es que cuando en aquel tiempo aparecía un ángel, era un juicio divino, por lo general era la muerte. Por lo tanto, no solamente la gané, ahora no la puedo disfrutar. No, aquí me morí. Pero imagínense de este hombre sacerdote, ya avanzado en la edad, con todas sus emociones, y que de repente se le aparezca un ángel, y no solamente un ángel, Gabriel, con todo su poder. Mire, en mi pueblo decimos, yo no sé cómo ese hombre no le dio un patatú, no le dio un infarto cardíaco en ese momento, pero sí se llenó de temor. ¿Usted no se llenaría de temor? Que usted esté orando en su casa lo más tranquilo, escuchando música cristiana, como yo sé que ustedes lo hacen, no, nada de salsa y merengue, ni cumbia, ni norteño, ni nada de eso, y de repente se le aparezca un ángel al lado suyo y le diga, Rafael, o José, que es mi primer nombre, porque ahora lo voy a usar de ahora en adelante, porque si con José gano, pues voy, José. Mire, mis manchas, mis pecas se van, se desaparecen, salen corriendo. Allá te las arreglas tú, José, me van a decir. Y ahí se le aparece el ángel y se llenó de temor, y el ángel le da una grata noticia a este hombre, y es que le va a dar un hijo. Dios ha contestado la oración de ellos. Imagínense, yo estoy sirviendo, estoy haciendo el servicio al Señor, estoy en el lugar santísimo, quemando el incienso. La gente está esperando a que yo salga a dar la bendición, y ahora voy a tener un hijo. No solamente voy a tener un hijo, sino que me dicen, y lo vas a llamar ¿cómo? Juan. No me dio la oportunidad de ponerle el nombre mío, Zacarías. No, el Señor me está diciendo lo que tengo que hacer, pues ahí vamos con el Señor, lo que el Señor me diga. Y le dice quién él va a ser. ¿Quién va a ser su hijo? ¿Se imagina? Que ya de antemano usted sepa la función, el rol inmenso que ese hijo va a tener. No es sacerdote, pero es aquel quien va a preparar el camino para el Señor. Es aquel que en un momento dado, cuando ve al Señor venir, dice, he aquí el Cordero de Dios. Es aquel que en mi punto de vista teológico, contesta la pregunta que hizo Isaac miles de años atrás en un monte cuando miró a Abraham y le dijo, ¿y dónde está el Cordero? Y ahora Juan el Bautista va a contestar y va a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Se imagina la emoción? ¿Se imaginan cómo ese hombre estaría ahora
para salir de allí y llegar y dar la bendición al pueblo, llegar a su casa y decirle a Elizabeth, Elizabeth, tengo noticias buenas para ti. Mira, no deja de hablar. No deja de hablar. Estaría hablando por semanas y meses de esa aventura. Hace poco yo estaba leyendo en un artículo en el periódico de que la persona en una de las Carolinas, no sé si fue el norte o el sur, que se ganó el 1.6 billones con B de dólares, todavía no ha salido a reclamar el premio. Y están especulando si es que no lo sabe o si es que está guardando silencio y está tratando de arreglar todas las cosas. Mire, si usted se gana 1.6 billones de dólares, yo le garantizo a usted que usted no va a guardar silencio, ¿ok? Ya usted lo estuviese gritando y poniendo en Facebook, en Instagram y en todos los medios sociales. ¿Okay? Si no habla, revienta. Zacarías estaría en la misma razón. Y Zacarías hace una contestación. Pregunta, ¿y cómo va a ser esto posible si ya yo estoy anciano, mi esposa no puede concebir y ya también ella está pasadita de edad? Y el ángel le dice, ¿sabes qué? Yo soy Gabriel y estoy en la presencia de Dios. Amén. Para Dios no hay imposibles. Pero como no has creído, te voy a dar esta señal. Por tu incredulidad, te vas a quedar mudo. Ay, ¿lo ven? Me voy a quedar como mudo. Quiere decir que todo lo que yo quería hablar y lo que voy a decir y todas mis emociones y toda esta experiencia no la voy a poder comunicar. Y no solamente eso, si usted sigue leyendo, no solamente quedó mudo, pero a la palabra de entender que estaba también sordo. No escucho, no puedo hablar y tengo que esperar a la hora, ¿cuántos meses? 9 meses para poder hablar. Una larga y silenciosa espera. 400 años del pueblo de Israel sin escuchar palabra de Dios. 400 años en silencio. 400 años en que no se levantó un profeta. No hubo un líder. Como lo vimos en el libro de Jueces, no hubo reyes escogidos por el pueblo de Dios o por Dios mismo. No se escribió un libro que luego entrara al canon bíblico que tenemos hoy en día. No había la palabra de Dios. Y ahora que Zacarías recibe este mensaje, ahora que Zacarías recibe y sabe que su hijo ha de ser aquel que ha de preparar el camino al Mesías que había de venir, tiene que guardar silencio y esperar a la llegada del Mesías. Una larga y silenciosa espera más de 9 meses. Zacarías sabía muy bien de la profecía. Zacarías sabía muy bien de aquella promesa de que vendría un Mesías enviado por Dios a liberar a su pueblo. Y ahora Zacarías tiene que esperar. Jesús mismo habló más tarde de este hijo de Zacarías. Habló más tarde de Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo. El capítulo 11, los versículos del 7 al 15. Jesús mismo dijo las siguientes palabras de este hombre que iba a nacer de Zacarías. Mientras los discípulos de Juan el Bautista se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. De él, Juan el Bautista. ¿A qué clase de hombres fueron a ver al desierto?, preguntó Jesús. ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban a ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. Buscaban a un profeta, así es. Y él es más que un profeta. Jesús se está refiriendo a Juan el Bautista.
Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Le digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él, Juan el Bautista, es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y quiero detenerme un momentito aquí, porque le dije anteriormente, hermano, que desde el libro de Malaquías, esta es la parte que a mí me llena de emoción y de entusiasmo, y disfruto tanto de la palabra de Dios y cómo se cumple la palabra de Dios. Desde el libro de Malaquías, que es el último libro, el último de los profetas, hasta el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. Pero miren lo que dice el último capítulo del libro de Malaquías. Específicamente el versículo 17. Dice que el que vendrá será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Ahora bien, vamos entonces a Lucas, por un momentito, el capítulo 1, el versículo 17 que lo acabamos de leer, cuando Gabriel anuncia a Zacarías quién sería su hijo y le dice lo siguiente: miren esto, escuchen bien esto, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. No fue eso lo mismo que dijo Malaquías 400 años atrás, pero miren lo que sigue diciendo: preparará a la gente para la venida del Señor. No es lo mismo lo que el Señor le estaba diciendo. Malaquías dijo 400 años atrás y Jesús lo afirmó más tarde. Pero miren lo que sigue diciendo: inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. La palabra de Dios se cumple, hermano. Pase lo que pase, el tiempo que pase, Dios es fiel a su promesa y es fiel a su palabra. El silencio nos desespera. Créame, a mí me pasa. Y la espera desespera. Créame. Mi esposa está aquí de testigo que yo no puedo esperar. Y el Señor me ha llevado a tiempo de espera. Y a través de esta enseñanza, Dios ha revelado grandes cosas en mi corazón y en mi vida. Y le quiero dejar con la siguiente. Hay veces que nuestras imposibilidades, lo que nosotros creemos que son imposibles, son las que preparan el camino para que Dios se glorifique interrumpiendo nuestra rutina. Yo no sé cuál es la situación de usted en la mañana de hoy cuando llegó hasta aquí este día. Realmente no conozco cómo estás, cómo te sientes, cuáles son tus problemas, cuáles son todas tus peticiones. Tal vez estás orando por que Dios resuelva la situación en tu matrimonio. Orando para que Dios resuelva una situación de empleo, una situación económica, financiera, con tus hijos, con tus hijas. Tal vez el día de acción de gracia para usted no fue realmente un día de acción de gracias. Faltaron cosas en su vida. Y usted ve eso como unas imposibilidades, ve como que algo no es posible. Como que Dios no está escuchando sus oraciones. Déjeme decirle esto, hermanos.
Dios es un Dios de sorpresas. Y Él se deleita en tomar nuestras imposibilidades y lo que nosotros pensamos que es imposible para hacerlo posible, porque para Dios no hay imposibles. Y Él se glorifica en medio de esas imposibilidades. Segundo, el silencio de Dios no significa que se ha olvidado de ti, ni mucho menos de tus oraciones. No podemos pensar o no debemos pensar que cuando las cosas no suceden en el momento en que queremos o de acuerdo a nuestras expectativas o nuestros deseos, Dios ha dicho que no a nuestras oraciones. Su tiempo y su método no es nuestro tiempo y nuestro método. En vez de permitir que lo que no ha sucedido aún en nuestras vidas, según lo hemos esperado, según creemos que haya sucedido, sean fuente de dudas en nosotros, tomemos ese tiempo para crecer más y más en el Señor. Para meditar más en Él y crecer más profundamente en Él. Cuando Dios, y por último, cuando Dios interviene en nuestras vidas, lo hace para su gloria y nuestro bien, aunque parezca que no lo es. Muchos queremos que Dios, si nos acercamos a esa fecha, sea nuestro Papá Nicolás o Santa Claus. Que le entregamos una lista de todas las cosas que queremos y creemos que nos harán bien. Hermano, Dios habla cuando Dios habla. Dios actúa cuando Dios actúa. Dios es soberano y Dios hace las cosas que hace. Inclusive cuando nos parezca que no está respondiendo, porque Dios es Dios, punto. Y Él sabe lo que nos conviene a nosotros y contesta nuestras oraciones. Para concluir, quiero en estos momentos llamar al hermano Douglas para que vaya preparándose para un canto final. Tal vez como Zacarías y Elizabeth, usted está esperando algo, quiere que Dios haga cosas en su vida, que conteste sus oraciones, clamas y le pide que su voluntad sea en ti. Tal vez está esperando ese gran día, como lo esperó Zacarías, esperando salir de la rutina en que estás viviendo. Déjame decirte algo. Con Dios no hay rutina. Con Dios en nuestras vidas, nuestros días no son aburridos. Cuando usted le entrega la agenda suya, su diario vivir cada mañana a Dios, Dios hace cosas grandes en su vida. No tiene, como dije anteriormente, que aparecer un ángel. Mire las cosas que Dios está haciendo en su vida, aún en aquello que es pequeño e insignificante. Aún en las cosas que pasamos por desapercibidos. Dios es un Dios de sorpresa, como dije anteriormente. Él se deleita en convertir situaciones imposibles en oportunidades para mostrar su amor constante a las personas. Dios cumple sus promesas a su manera y a su tiempo. Yo confío y estoy seguro, hermano. Estoy seguro, tengo convicción en mi corazón que usted al ver la vida de Zacarías puede también llevarte a ver que tu vida ha de ser de grandes y emocionantes sorpresas con Dios. Dios tiene cosas grandes preparadas para ti. La pregunta que yo te hago al finalizar este mensaje es: ¿estás tú preparado para lo que Dios tiene en tu vida? Dios tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. ¿Estás tú preparado para lo que Dios tiene para ti? ¿Cuántos creen que el Señor es fiel?
hasta el último detalle. No habrían coincidencias para mí. Y aunque debo confesar que ahí en medio del dolor no siempre me fue fácil ver tu amor. Cada paso y cada tropiezo, cada lágrima que en mí brotó, solo fue preparación para llegar a este momento y encontrarme aquí ante ti. Debo confesar, llegué a pensar que quizás no lograría llegar, pero hoy puedo comprender que tú soñaste este momento de encontrarme aquí ante ti, Señor. Sacaste todos los espinos que traje del camino y todas las penas que sufrí, pero fue allí que perfeccionaste hasta el último detalle. No habrían coincidencias para mí. Y es verdad, mi plan no siempre funcionó.